El sol ya se había escondido detrás de las montañas cuando Ramiro llegó a la entrada del viñedo. En pocos minutos, el silencio cubrió el lugar. Era su turno ahora. Ramiro era el vigilante nocturno, el único guardián de esas hectáreas de viñas que se extendían como un mar oscuro bajo el cielo del atardecer. El aire de otoño era fresco y seco, con ese olor particular a tierra mojada y uvas maduras que ya conocía de memoria. Las montañas, a lo lejos, eran apenas sombras negras contra un cielo que cambiaba del naranja al violeta. Ramiro caminaba despacio, observando. Conocía cada sendero, cada poste inclinado, cada sección de la cerca que rodeaba la propiedad. Llevaba consigo lo esencial: un termo con agua caliente para el mate, una linterna potente y una radio pequeña que casi nunca funcionaba bien. No necesitaba mucho más. Esta soledad, al principio extraña, se había convertido en algo familiar, casi reconfortante. Después de recorrer el perímetro, Ramiro se dirigió a su casilla. Una pequeña estructura de madera ubicada en el centro del viñedo. Era simple. 4 paredes, una ventana que miraba hacia las filas principales, una silla de plástico y una estufa a leña que luchaba contra el frío de la noche. Se sentó junto a la ventana y preparó su primer mate de la noche. El ritual era siempre el mismo: calentar el agua a la temperatura correcta, acomodar la hierba en el mate de calabaza que su hija le había regalado años atrás e insertar la bombilla con cuidado. El primer sorbo era amargo y caliente, exactamente como debía ser. Afuera, las estrellas empezaban a aparecer, una por una, hasta llenar el cielo con una claridad que nunca había visto cuando vivía en la ciudad. La noche llegó por completo. Ramiro escuchaba. Había aprendido a distinguir los sonidos. El viento suave que movía las hojas secas, el ruido de las ramas, el llamado lejano de una lechuza, el paso silencioso de un zorro entre las vides. Cada ruido tenía su significado. Su trabajo era saber cuándo algo estaba fuera de lugar, cuándo un sonido no pertenecía a la noche normal del viñedo. Mientras bebía su mate, su mente empezó a vagar, como siempre ocurría en estas horas solitarias. Pensó en Lucía, su hija, su única hija. Hacía 2 años que se había ido a España, buscando las oportunidades que aquí no encontraba. Al principio hablaban casi todos los días, pero con el tiempo las llamadas se fueron espaciando. La diferencia horaria, el trabajo exigente de ella, su propia vida ocupada. Las semanas pasaban a veces sin que escuchara su voz. Ramiro sintió ese peso familiar en el pecho, esa mezcla de orgullo y tristeza que lo acompañaba desde que ella se fue. Estaba orgulloso, por supuesto. Lucía estaba bien, tenía un buen trabajo, estaba construyendo su futuro. Pero la casa donde vivía ahora, la misma casa donde la había criado solo después de que su esposa los dejara, se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Por eso este trabajo le convenía. ¿Para qué volver temprano a un lugar sin nadie? Aquí, en el viñedo, la soledad era distinta. No era la ausencia dolorosa de una casa silenciosa, sino una compañía callada. Las dides, las montañas, el cielo nocturno, todo esto lo acompañaba sin exigirle nada. Las horas pasaron lentamente. Ramiro salió varias veces a caminar entre las filas, alumbrando con su linterna, verificando que todo estuviera en orden. El frío aumentaba. Cerca de las 4:30 de la madrugada, en ese momento más oscuro y frío que viene antes del amanecer, vio una luz moviéndose en la distancia. Su cuerpo se puso tenso inmediatamente. Agarró la linterna con fuerza y salió de la casilla. ¿Quién podía estar aquí a esta hora?
Su corazón latía más rápido mientras la figura se acercaba por el camino principal. Entonces, al reconocer la forma de caminar, se relajó. Era don Julio, el vecino que vivía en una casa pequeña al otro lado del camino, más allá del límite del viñedo. «Don Julio», lo saludó Ramiro sorprendido. «¿Qué hace despierto a esta hora?». El anciano levantó la mano en un gesto tranquilo. Llevaba una chaqueta gruesa y una gorra de lana. Su rostro, con muchas regucas de los años y el sol, mostraba una sonrisa cansada. «No puedo dormir, muchacho. Desde que murió mi Elsa, las noches son largas. Camino un poco, a ver si me canso. Vi tu luz y pensé en hacerte compañía un rato si no te molesta». «Para nada, don Julio. Pase, por favor». Entraron juntos a la casilla. Ramiro le ofreció la única silla, pero el anciano insistió en que se sentara él. Finalmente, don Julio se sentó en un banco de madera que Ramiro usaba para apoyar cosas. Preparó un mate fresco y se lo pasó al visitante. Don Julio bebió en silencio, mirando por la ventana hacia la oscuridad del viñedo. Después de un rato, habló. «Esto es hermoso, ¿no? Aunque no lo parezca en la oscuridad. Yo trabajé en viñedos cuando era joven. Conozco esta soledad». Ramiro asintió. Sentía que no necesitaba explicar nada. Don Julio entendía. «Mi hija está en España», dijo Ramiro de repente, sorprendiéndose a sí mismo por compartir esto. «A veces siento que estoy más cerca de estas vides que de ella». Don Julio lo miró con comprensión profunda. «La distancia es difícil, pero sigue siendo tu hija, aunque esté lejos. Y tú sigues siendo su padre. Eso no cambia». Las palabras eran simples, pero tocaron algo en Ramiro. Continuaron compartiendo el mate en un silencio cómodo, interrumpido solo por comentarios ocasionales sobre el clima, sobre los vecinos, sobre pequeñas cosas sin importancia, que de alguna manera eran importantes. Poco a poco el cielo comenzó a cambiar. Primero fue apenas un aclaramiento sutil en el horizonte. Luego una franja gris que se volvía azul claro. Los pájaros empezaron a cantar, tímidos al principio, luego con más confianza. La noche estaba terminando. Don Julio se levantó con esfuerzo, estirando las piernas rígidas por el frío. «Bueno, muchacho, ya viene el día. Mejor me voy antes de que lleguen los trabajadores y piensen que soy un ladrón», dijo con una risa suave. «Gracias por venir, don Julio, de verdad». El anciano le puso una mano en el hombro. «Cuando necesites compañía, mi casa está ahí nomás. Y yo siempre estoy despierto». Ramiro lo vio alejarse por el camino, su figura contra el cielo que se iluminaba. Una sensación cálida llegó a su pecho. Algo que no había sentido en mucho tiempo. No era que su situación hubiera cambiado. Lucía seguía en España, su casa seguía vacía, y él seguía siendo el vigilante solitario de un viñedo en medio de la nada. Pero algo era distinto. Había sido visto. Alguien había compartido su noche, había entendido su silencio. Había reconocido su soledad sin intentar arreglarla. Y eso, de alguna manera, era suficiente. Los primeros trabajadores comenzaron a llegar. Ramiro recogió sus cosas, apagó la estufa y cerró la casilla. Su turno había terminado. Caminó hacia la salida mientras el sol subía sobre las montañas, bañando las vides con una luz dorada y suave. El viñedo despertaba, y con él algo dentro de Ramiro también despertaba.